placer de presentar a don Manuel Zapata García, uno de mis maestros, es maestro de maestros, y yo llevo muchos meses, desde que le propuse que viniera a dar una conferencia, llevo muchos meses pensando cómo presentar a Manuel Zapata, y he ensayado varias maneras de presentarlo y ninguna me parecía suficiente. Así que finalmente decidí no escribir nada y hablar poniendo el corazón. En primer lugar, siento un enorme agradecimiento porque la vida puso a Manuel Zapata en mi camino, de la mano de mi otro gran maestro, Francisco Lorca, que está aquí sentado. Manuel Zapata fue su maestro y los dos juntos fueron maestros míos. Entonces, para mí es un tremendo honor presentaros al hombre más sabio y más humilde que conozco. Yo creo que la maestría de Manuel es mucho más grande porque no solamente transmite conocimiento y un saber hacer en el mundo de las constelaciones, no solamente se aprende con él a acompañar a las personas en su proceso, se aprende una de las cosas más difíciles que hay en este método para mí, y es el silencio, el saber esperar, la quietud, la discreción. Manuel es el hombre más grande y más discreto que conozco. Y los que estáis aquí os veo muchas cabezas haciendo así porque es verdad. Todo eso se aprende con Manuel. La humildad, la quietud, el silencio, muchísimos conocimientos, la rigurosidad en todo lo que hace, el respeto profundo. El respeto por el momento en el que está la persona cuando hace su trabajo. El respeto a las otras disciplinas científicas, él viene del mundo científico, y jamás lo escucharéis decir, no le hagas caso a los médicos. Jamás, él es médico. Él ha estado en el mundo científico muchísimos años y lleva ya muchos otros dedicándose a la medicina del alma. Entonces con Manuel se puede sentir el orgullo de que las constelaciones familiares es una herramienta de acompañamiento muy válida y muy respetuosa, porque convive de forma armónica con muchas otras disciplinas y métodos que tenemos a la mano en el sistema actual, en la medicina tradicional, en otras terapias. Esto es un plus, es una ampliación de mirada. Es una suerte y una fortuna las personas que han podido estar en algún taller de Manuel Zapata o en consulta individual, sentir su acompañamiento. Él hace que una configuración sea realmente algo fascinante, sorprendente, muy válido, y es un trabajo de su mano muy honesto. La autenticidad de Manuel y su entusiasmo, porque con esa energía que tiene, esa juventud perenne y eterna que tiene Manuel, transmite muy bien, ¿verdad?, ese entusiasmo, esa pasión por todo lo que hace. Entonces, como comprenderéis, para los que no conozcáis a Manuel Zapata, ser aprendiz, ser discípula de él, es un tremendo honor y orgullo. Este señor es maestro de maestros, es un gran genio, es un sabio humilde y es un joven eterno y un espíritu incansable en busca de la verdad
Y me faltan muchísimas palabras, de verdad. Pero creo que os podéis hacer una idea. Y ahora os diré ya para terminar que es médico, especialista en inmunología y homogenética, licenciado en medicina, bueno, doctor en medicina por la Universidad de Sevilla, pero vivió en Alemania más de 20 años. 40, madre mía. Bueno, pero 20 años estuvo también cerca bueno, su vida dio un giro. Yo os animo a que busquéis en internet una entrevista de radio donde cuenta todo eso maravillosamente. Su vida dio un giro en un momento determinado y encontró a Bert Hellinger, se formó de la mano de él y también de Gunther Weber y de, lo digo fatal, pero bueno, de Thorvald Dessing. Bueno, él se formó con ellos y fue uno de los pioneros, junto con Joan Garriga y algunas otras personas que no están aquí, en traer las constelaciones a España. Actualmente vive en Granada, ha formado muchos grupos de facilitadores en Granada, en Sevilla, y dirige 2 máster de la Universidad Juan Carlos I, se llama la universidad, en configuraciones familiares y sistémicas y también en configuraciones arquetípicas. Él ha traducido del alemán un libro llamado El Simbolón, que lo tenéis ahí con unas cartas, y él ha aportado su genialidad a la aplicación de los arquetipos al mundo de las constelaciones. Es realmente una maravilla ver cómo incorpora a todas nuestras personas internas, todo el mundo de Jung, a las constelaciones. Yo he tenido la suerte de estar también un año formándome con él en ese sentido y es maravilloso. Hay que seguir muchos años más porque nunca es suficiente. Bueno, y ya os dejo con él. Yo creo que has exagerado un poco. Y ahora has puesto el listón tan alto que van a decir, ¿cómo ha exagerado? Después de la conferencia. Pero bueno, se te ha olvidado decir una cosa. Con tantos alumnos como he tenido, yo he sido vuestro alumno de todos ellos. He aprendido de todos. Y todos me habéis enriquecido. Y los que conocéis canalizaciones de los maestros espirituales siempre se presentan de igual manera. Soy vuestro maestro como también soy vuestro discípulo. Y eso yo lo he interiorizado perfectamente. Bueno, el tema, como ya veis, pásame la siguiente. La primera es, seguramente la pregunta que tenéis todos, ¿por qué hablo yo de configuraciones y no de constelaciones? Ya sabéis que, ya lo ha dicho Beatriz, que yo esto lo aprendí en Alemania. En Alemania la palabra es Aufstellen. Seguro que algunos la conocen. Si miráis el diccionario vais a encontrar 23 traducciones de esa palabra, menos constelaciones, no aparece en ningún sitio. Y creo que ese nombre no fue exactamente muy afortunado en el sentido de que ha dificultado mucho la entrada en el mundo académico, porque todos dicen que viene este aquí con constelaciones de astros a decirme algo de las familias. Yo sé que, como Beatriz ha dicho, si en la universidad esta me ha aceptado esos másteres porque lo he presentado como configuraciones, posiblemente como constelaciones, me hubieran echado para atrás. Y otros que lo han intentado en otras universidades como movimientos sistémicos, evitando el nombre de constelaciones. Esto no quiere decir que yo esté en contra de la astrología, porque como veréis después, la astrología tiene su sitio en este caso. Pero en Vox Populi es algo que huele a charlatanería y no se puede introducir en el mundo académico. Una vez aclarado esto, la pregunta: ¿son útiles las configuraciones o las constelaciones para vislumbrar más allá de lo físico el origen o la etiología de las enfermedades y aplicar un tratamiento? La respuesta es sí, sin ninguna duda, pero es una respuesta condicional, depende de. Efectivamente, yo creo que ninguna herramienta terapéutica, no existe una herramienta terapéutica que pueda ser la panacea y que como única pueda llevar a un éxito. El secreto del abordaje, sobre todo en temas como enfermedades, tanto físicas como psíquicas, está en combinar una serie de herramientas
y adaptarlas a cada paciente individualmente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que esas diferentes corrientes terapéuticas naturalmente tendrían que colaborar entre ellas, tendrían que formar un equipo, tendrían que todos con un coordinador que coordinara ese tratamiento y esa aplicación y así, digamos, fabricar o concebir protocolos de tratamiento adaptados a cada persona. En esto entraré un poquito más tarde. Pero ya veréis que lo que pasa aquí es que cada uno se cree que lo suyo es lo único verdadero y rechaza lo de los demás. Y eso trae naturalmente consecuencias funestas. ¿Para quién? Para el paciente. Vamos a comenzar aclarando el concepto de enfermedad. Porque vamos a hablar de enfermedades todo durante una hora aproximadamente. ¿Y qué es la enfermedad? La definición comenzó en el siglo II después de Cristo, en que Juvenal en su Sátira 5 dijo que había que orar para tener una mente sana en un cuerpo sano. Y ya con esto, en esos tiempos, y ya esto venía de una corriente filosófica, ya con esto afirmó algo que es muy importante con lo que todos trabajamos hoy, que afirmó la interacción entre la mente y el cuerpo, entre la psique y el cuerpo. O sea que cualquier enfermedad corporal puede tener su origen en la psique, pero también los trastornos psíquicos pueden desarrollarnos enfermedades. Eso fue un gran descubrimiento muy importante. Entonces, según el concepto de enfermedad, yo distingo dos tipos fundamentales de enfermedades: la enfermedad consciente y la enfermedad inconsciente. Esto puede chocar un poco, seguimos. La enfermedad consciente la podríamos definir como un estado subjetivo de malestar con unos síntomas que me hacen sufrir, que me provocan dolor y que me hacen sufrir. Y la enfermedad se diagnostica y se manifiesta por sus síntomas, porque sin síntomas no tenemos una conciencia de enfermedad. Y la enfermedad inconsciente sería una sensación subjetiva de salud, pero con un daño físico dentro que yo ignoro, que no conozco, pero que algún día posiblemente se va a manifestar como enfermedad. O sea que hay una enfermedad que son conscientes, yo sé que estoy enfermo, y otras que son inconscientes. Como la enfermedad se manifiesta por los síntomas, llegamos a la conclusión de que los síntomas son sentimientos subjetivos y que estos no tienen correlación, no corresponden en absoluto a la intensidad del daño. Quiero decir que puede haber síntomas tremendamente aparatosos, se cree que te vas a morir en un minuto, y no tienen importancia. En cambio puede haber síntomas muy larvados, muy pequeños, muy ladinos, que en realidad corresponden a una enfermedad muy Esto es el caso, por ejemplo, yo he estado muchos años en la investigación oncológica como inmunólogo y sé a qué velocidad crece un tumor. Por ejemplo, poniendo un ejemplo, el cáncer de colon. Un cáncer de colon crece a una velocidad de aproximadamente 1 centímetro por año. Quiero decir que cuando nos diagnostican un cáncer de colon de 10 centímetros de diámetro, llevamos ya 10 años con él. Y nos lo han diagnosticado no porque hasta ese momento haya producido ningún daño, sino porque ha producido una instrucción del intestino con unos despeños diarreicos y sanguinolentos, y es lo que hace que la enfermedad se diagnostique. Hasta entonces, esa persona no tenía conciencia de que tenía un cáncer. Hoy día la medicina preventiva, con sus marcadores tumorales, con una serie de escaneos en personas sanas y de estudios, ha conseguido llegar a descubrir esas enfermedades antes, como la medicina profiláctica, la medicina preventiva, antes de que se manifiesten. Esto en algunos casos es maravilloso, pero en otros casos puede ser incluso perjudicial para el paciente. Y os voy a poner un claro ejemplo. Una persona totalmente sana, en un chequeo, le dice: usted tiene 250 de colesterol, usted está muy mal, usted va a tener una arteriosclerosis, va a tener accidentes cardiovasculares, y le recetan un medicamento que tiene muchos efectos secundarios. Y entonces posiblemente esos efectos secundarios le van a hacer más daño que ese colesterol alto. Es un ejemplo como que cito porque es un ejemplo muy clásico y muy típico de cómo la industria farmacéutica crea un demonio que no existe. Cuando yo estudiaba medicina, los niveles de colesterol, bueno, cuando estudiaba medicina no se podía ni determinar el colesterol, se posee un poquitito. Eso está claro. Pero ya después, cuando se hizo un estudio estadístico,
y vieron que los niveles de colesterol normal eran hasta 300. Bueno, dile a alguien hoy que tiene un colesterol de 300. Después, cuando se descubrieron los medicamentos contra el colesterol, dijeron, vamos a aplicarlos y vamos a bajar los niveles artificialmente. En vez de 300, ahora son 250. Se bajó primero a 270, después a 250. Y cada vez se fue centuplicando el consumo de medicamentos. Después se bajó a 220 y ahora están en 200 y ya están hablando de bajarlo a 190. Afortunadamente se están empezando a descubrir daños por el colesterol bajo, que son rigidez de arterias, roturas y todo esto, que es mucho más dañino que tener un poquito de colesterol de 230 o 240. Aparte de eso, os digo que hay remedios naturales contra el colesterol que no tienen efectos secundarios, pero que no los receta la Seguridad Social. La Seguridad Social receta los caros y, en fin, esto es un tema en el que no quiero entrar en esa polémica. Seguimos. ¿Qué diferentes enfoques, desde cuántos puntos de vista podemos abordar una enfermedad? Yo quiero mirar la enfermedad como un poliedro que tiene muchísimas aristas y que hay que mirarlo desde muchos, hay que ponerse en muchas perspectivas para mirar y abordar la enfermedad. Y cada una de esas aristas puede ser la pieza de un puzzle que, si lo combinamos, nos puede llevar al éxito del tratamiento. Yo distingo estos enfoques de la enfermedad: un enfoque puramente físico, un enfoque emocional, un enfoque sistémico, que es en el que más nos vamos a extender hoy, y una variante de ese enfoque sistémico, que es la que yo he desarrollado, que se llama el enfoque arquetípico. Y las miro todas como complementarias. ¿Sí? Dentro del enfoque físico, pues podemos distinguir entre la medicina occidental, que es la medicina académica, la que aprenden aquí los alumnos en la Facultad de Medicina, y tenemos también la medicina oriental, la medicina tradicional china, la medicina ayurveda, tenemos la homeopatía y tenemos la medicina natural. Naturalmente que aquí, en nuestro entorno, la dominante es la medicina académica, la medicina occidental. Y en contra de otros países europeos en los que yo me he movido y conozco perfectamente, aquí la medicina occidental se cree en absoluta posesión de la verdad. Todo lo que no sea científico hay que rechazarlo. Se está intentando prohibir la homeopatía, se está intentando prohibir muchos remedios naturales, que ninguno de ellos hace daño, pero porque son charlatanerías, no está demostrado científicamente. Y esta arrogancia de la medicina en España yo la critico abiertamente, en cualquier círculo donde esté. En Alemania, un 50 y tantos % de los médicos tienen, o complementariamente, especialidad en homeopatía, médicos estoy hablando, o medicina natural, o dominan la acupuntura, o dominan la medicina tradicional china, o la ayurveda, y lo ponen en su placa, y están muy orgullosos de serlo, y combinan la medicina tradicional con eso, y tienen éxito. Aquí no se estamos haciendo una guerra. Y cada uno de ellos, pero no solamente esa guerra va desde la medicina convencional, desde la medicina clásica hacia la otra, sino que es que los que practican la medicina natural o los que practican la homeopatía, que desgraciadamente en España la mayoría no son médicos, dicho como inciso, niegan la otra y le dicen al paciente con toda la arrogancia: abandona la otra medicina porque no te sirve para nada y te está haciendo daño, y céntrate en la mía. Y me parece que eso es un error, porque yo no hablo de medicinas alternativas ni de terapias alternativas, yo hablo de terapias complementarias. Y la combinación de esas terapias complementarias es la que nos puede llevar al éxito en el tratamiento de una enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Que no podemos encontrar ningún terapeuta que domine todas esas técnicas. Por consiguiente, se necesita una coordinación para tener una visión holística de la enfermedad. Quiere decir que el médico tendría que colaborar con el médico que practica la medicina emocional y tendría que... Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Que eso no ocurre, y esa visión holística es casi una utopía de momento. Y espero que poquito a poco se vaya abriendo la luz de que todos tenemos que colaborar, porque todo no va para mi propio éxito ni para mis propios laureles que yo me pueda coger habiendo sanado una enfermedad, sino que va en beneficio del paciente. Yo tengo pacientes que me vienen y me preguntan: bueno, lo que usted va a hacer o lo que tú vas a hacer, ¿puedo dejar la quimioterapia del cáncer o puedo dejar el otro tratamiento que estoy haciendo? Yo digo, no, yo esa pregunta no te la contesto. Esa la tienes que... Es que si no la dejo y yo me sano, ¿quién me ha sanado? Tú
O la otra medicina, digo, me da igual, lo importante es que te sanes. Yo no quiero laureles. Si todos hemos contribuido y hemos puesto nuestro granito de arena para tu sanación, me parece estupendo. Y yo no quiero laureles. ¿Qué dice la medicina convencional que ha sido ellos con su tratamiento? Yo perfectamente, me parece estupendo. Porque lo único que yo quiero es que tú te cures. Y esa visión es la que teníamos que tener todos. Seguimos. El enfoque emocional de la enfermedad, no me voy a extender mucho en él, parte de la base de la interacción entre el cuerpo físico y las emociones. Quiero decir que una enfermedad me provoca emociones, pero también las emociones me están provocando enfermedades. Entonces, esta enfermedad, ¿qué es lo que hace? Jean Shinoda Bonen la describe perfectamente. La enfermedad ha sido vista también como castigo divino, pero la realidad es que una persona que le dicen que tiene una enfermedad grave es como la tierra que se abre debajo de sus pies y, como dice Shinoda Bonen, entra en un inframundo y tiene que atravesar un inframundo para salir de esa enfermedad. O sea que es algo que nos sacude, que sacude nuestros cimientos cuando se trata de una enfermedad grave. El enfoque emocional entonces parte de la base de que emociones en desorden, emociones en disarmonía, quiere decir emociones negativas, como llamamos, nos pueden provocar enfermedades. También las enfermedades nos pueden llevar a tener emociones negativas. O sea que la enfermedad nos hace sufrir, pero también el sufrimiento nos puede provocar una enfermedad. Y esto se ve con muchas personas que, estando totalmente sanas, porque han estado mucho tiempo sufriendo, se deciden a sufrir. Y se deciden a sufrir porque se dan cuenta de la cantidad de ventajas que les aporta el sufrimiento. El victimismo, ejercen el poder con el victimismo, con su sufrimiento, la gente está pendiente de ellos. La célebre frase de Hellinger, que voy a citar aquí, sufrir es más fácil que solucionar, y lleva muchísimas razones, es una frase muy sabia. Pero naturalmente que para trabajar no solamente con la medicina emocional, sino también para trabajar con las configuraciones, tanto sistémicas como arquetípicas o cualquier tipo de tratamiento, tenemos que partir de un axioma de trabajo. Yo he estado muchos años metido en la investigación científica y el primer paso antes de iniciar una investigación era plantearse un axioma de trabajo. Un axioma es algo indemostrable, pero que me permite trabajar hacia la demostración del mismo. Y con este axioma es con el que yo trabajo. Es un axioma que no tenemos que asumir, sino es mi concepción, y no es mía sola, naturalmente, sino que hay otros muchos que la tienen, de que el ser humano es un ser tripartito, es un espíritu con alma y cuerpo, en el que el espíritu sería lo que Bert Hellinger define en su amor del espíritu, el amor incondicional, el neutral, el carente de emociones, que se está experimentando en un cuerpo físico. Y creyendo en la reencarnación, y me parece muy bien porque un experimento de una sola vida es el mínimo, tendríamos que pasar por muchas vidas y por muchos experimentos para vivir una serie de sensaciones y de vivencias que necesita ese espíritu para saber lo que es sentir dolor, para saber lo que es sufrir, para saber lo que es la alegría, para saber que, porque como él es neutral, carece de todas estas facetas de sentimientos. Entonces, ¿qué sería el cuerpo físico nuestro? El cuerpo físico es el mapa en el que se manifiestan alma y espíritu. ¿Qué diferenciación hago yo entre alma y espíritu? Simplemente que el espíritu es la energía que nos hace vibrar, que permite que una corriente eléctrica esté funcionando por nuestro cuerpo, todo nuestro cerebro funciona como una corriente eléctrica, que permite que nuestras células se reproduzcan con esa energía, y que el día que nuestro espíritu abandona ese cuerpo muere, deja de vibrar, deja de existir y se desintegra. Entonces, como el espíritu es energía pura y se tiene que comunicar con una materia, necesita un medio de comunicación. Y ese medio de comunicación es lo que yo llamo el alma personalidad en cada vida de ese individuo. Comparándolo con un ordenador, nuestro cuerpo sería la carcasa del ordenador, el espíritu sería la software, el programa que le metemos al ordenador, y el procesador sería el alma. Claro que según este concepto, el alma no es inmortal, porque el día que ese espíritu se decida a no tener más encarnaciones, disuelve el alma, recoge la experiencia y se va a otro sitio del universo o a otra galaxia. Quiere decir que yo sé que en las configuraciones, las constelaciones, se habla de constelaciones del alma y constelaciones del espíritu. Ayer me preguntaba alguna de vosotras si yo practico las constelaciones del espíritu. Digo, no, yo practico las constelaciones tripartitas. Yo tengo en cuenta cuerpo, alma y espíritu. Porque si tengo en cuenta el espíritu sabe lo que es.
¿Qué mensaje? Y ese mensaje, ¿cómo se lo va a transmitir al cuerpo? ¿Qué hace el paciente con la información que recibe de las constelaciones del espíritu? No lo sabemos, pero yo necesito algo sólido. Vengo del mundo de la ciencia y necesito algo sólido, algo a lo que acogerme para trabajar. Y ese algo tiene que ser que yo le pueda decir al paciente, esto es lo que he visto, hacia ahí tienes que caminar y ese camino te va a llevar hacia la sanación. Y tengo que darle esa imagen sanadora, que es la que yo veo que en las constelaciones del espíritu, yo no sé si habrán evolucionado, porque yo las abandoné poco después de que se iniciaran y hice la formación en ellas, con el mismo Hellinger. Y digo, no me gusta. No me gusta. Es mi opinión personal, respetando profundamente a los que practiquéis las constelaciones del espíritu, que seguro que también son muy beneficiosas. Entonces, este enfoque emocional nos lleva a distinguir dos tipos de enfermedades: la enfermedad como aprendizaje o como señal de algo que no está funcionando, algo que anímicamente no está funcionando. Y este es un esquema muy simplista, yo lo sé, pero claro está, no me voy a extender más porque no es el objeto, tenemos que pasar a las configuraciones, de que solamente hay dos tipos de emociones, las positivas y las negativas, que todo es la misma emoción de una forma encubierta, que no existe ni la ira ni la tristeza, que la ira es ausencia de amor, que el amor que no fluye y la tristeza es alegría que no sale. Es forma de encubrir las emociones positivas. Y si yo descubro el camino para transformar esas emociones negativas en positivas, seguro que voy a conseguir una armonía de las emociones, y con una armonía de las emociones la enfermedad prácticamente ya no tiene sentido, porque la enfermedad está llamando la atención sobre esa disarmonía de las emociones. Esto voy a pasar muy rápidamente. Sabéis que cada emoción se han hecho mapas, se han hecho estudios sobre qué emociones, en qué órganos, y hay una serie de clasificaciones que ahora las podemos pasar muy rápidamente. Por ejemplo, el cerebro es muy sensible a emociones negativas, los riñones a problemas de relaciones, pásala. Porque todo esto lo podéis leer, todo esto lo podéis en cualquier sitio, vais a encontrar en internet emociones que enferman y qué emociones enferman. Yo quiero solamente aquí llamar la atención sobre una cosa y advertir. No toméis esto dogmáticamente. Sé que hay corrientes terapéuticas, como ya he dicho, no quiero nombrarlas, pero sabéis a cuáles me refiero, que con dogma afirman, si tú tienes un cáncer de útero, has perdido un hijo, si tú tienes... y hablan dogmáticamente, incluso se van a vidas anteriores y dicen, esto te está pasando con esta persona porque en otra vida anterior. Señores, vamos a no dogmatizar. Yo no dogmatizo nada. Yo, todos los que me conocen y han aprendido conmigo, saben que yo les digo, esta es mi opinión, esto es lo que yo estoy transmitiendo. Ahora mira a ver lo que tú haces con ello, elabóralo, porque si no tenemos una espiritualidad comprada, una espiritualidad aprendida que no evoluciona. Y ese es el tema. Y la espiritualidad, una de las cartas del símbolo, las que lo conocéis, son materia y espíritu, quiere decir que la espiritualidad no se compra, la espiritualidad se escucha y se elabora, y cada uno tiene que elaborar su propia espiritualidad. ¿Cuál es la terapia aconsejada que yo aconsejo y la que yo abordo con la medicina emocional, que también la practico, no solamente en las configuraciones? Pues mira, en lo físico lo más importante es cambiar hábitos de alimentación y comportamiento. Y esto es algo que afortunadamente ya poquito a poco está entrando aquí, ya se está viendo aquí la importancia del deporte y la importancia de la alimentación para la salud. Hasta hace unos años no se veía esto. Y incluso el otro día me decía, oye, que hay una cosa que es la medicina del ácido base. Digo, mira, esa medicina tiene ya más de 100 años de antigüedad. La descubrió Barbour en el año 1936. Le dieron el premio Nobel de la medicina. Yo he tenido la oportunidad de investigación oncológica de comprobarlo, que una célula que crece en un medio básico nunca la puedes convertir en cancerosa por muchos mitógenos y por muchas sustancias mitógenas que le eches. En cambio, tienes que bajar el pH solamente hasta 6,5 y esa célula se convierte inmediatamente en cancerosa. O sea que un cuerpo no acidificado es un cuerpo que no ofrece caldo de cultivo para la enfermedad. Esto se sabe desde hace casi 100 años, desde el 1936, y ahora está empezando a llegar aquí. En Alemania lo practican desde hace muchísimo tiempo. Yo me acuerdo cuando recién venido yo a España con conocidos que acompañé a un oncólogo que le estaban dando quimioterapia y le dije, estás haciendo un tratamiento coadyuvante con vitaminas, con minerales, con refuerzo del sistema inmunitario, y se reían de mí. Digo, bueno, pues ya está, no lo hagas. No. Es la realidad. Esto está cambiando. Tengo que decir que esto está cambiando. Y luego intentar hacer al paciente consciente de esas emociones negativas que le están haciendo enfermar. Y en sesiones individuales explorar en trance hipnótico
emociones no conscientes negativas, sino reprimidas y olvidadas, que pueden ir hasta la fase intrauterina. Cuando tú metes a alguien en un trance hipnótico, puede describirte perfectamente sus 9 meses de embarazo, incluso puede verse antes de nacer viendo cómo sus padres están haciendo el amor y ve ahí su relación, y esa va a ser la mía. Y lo describen con todo detalle, ¿no? Y te describe, por ejemplo, cómo era la habitación, cómo era la cama, cómo era todo esto, ¿no? En fin, esto es una anécdota. Sigue. Pasamos ya al enfoque, que es el que aquí más nos interesa. El enfoque sistémico. A mí esta foto me parece muy interesante porque es un árbol genealógico tatuado en la espalda de una persona. Tenemos todo nuestro árbol genealógico, todo lo que ha sucedido en nuestra familia lo tenemos tatuado en nuestro cuerpo. Esa es nuestra epigenética, esa es nuestra información del inconsciente colectivo que nos llega de toda nuestra familia y que nos explica, primero, por qué los representantes conectan con esa información, y nos explica también por qué estamos implicados en sucesos que no conocemos de generaciones anteriores. ¿Sí? No tengo que decir, porque la mayoría conocéis las configuraciones, pero por si hay alguno aquí que se apunta al Congreso y no sabe lo que son, trabajamos con sistemas familiares. Por eso nosotros ya decimos, yo configuro sistemas familiares. Los sistemas familiares se rigen por orden. El causante de un desorden es el que sufre las consecuencias. Quiere decir que si yo estoy poniéndome por encima de mi padre, invirtiendo un orden inamovible, que es que mi padre es más grande que yo, aunque yo sea doctor y mi padre sea analfabeto, entonces, si yo invierto ese orden, las consecuencias las sufro yo. A mi padre le podrá doler, le podrá provocar un dolor, le podrá provocar un sufrimiento, pero él no sufre las consecuencias las sufre el que provoca el desorden. Y según este enfoque de la enfermedad puede ser la manifestación de un desorden sistémico. Ahí es donde lo que pretendemos abordar con la configuración, descubrir un desorden sistémico que está llevando a esa persona a esa enfermedad. Y también, naturalmente, desórdenes de generaciones anteriores. Como causa sistémica de las enfermedades, pues mira, la mayoría de los que estáis aquí las conocéis: rechazar a los padres, cuestionar la vinculación al sistema, quiere decir, yo me creo que soy mejor que mis padres, me merezco mejores padres que los que tengo. Movimientos interrumpidos, que son niños que en los primeros años de vida han tenido una separación de la madre, o han estado en una incubadora, o han tenido una enfermedad que han tenido que estar hospitalizados, o fueron abandonados y dados en adopción, por ejemplo. Identificación con parejas anteriores de los padres. Todo esto lo hemos descubierto a través de las configuraciones, que el papel importante que juega si mi padre o mi madre tuvieron una pareja anterior con la que rompieron y esa persona fue muy desgraciada, y no digamos que se suicidó a lo mejor. Eso está actuando en el sistema, y hay quien se identifica con la pareja anterior de los padres. También el tema de la culpa, expiación de culpas propias o ajenas, o secretos del sistema familiar. Estas son lo que manifiestan los síntomas de una enfermedad según el enfoque sistémico. Seguimos. Y ahora, ¿qué es lo que manifiestan estos síntomas? Estos síntomas es una llamada amor en el sistema. Están manifestando un secreto propio o asumido del sistema familiar. Yo lo he visto los dos. Están una culpa propia o asumida. También las he visto las dos. Y en realidad es una llamada, el síntoma es una llamada al restablecimiento del orden. Y así tenemos que verlo en las configuraciones. Como síntoma de amor al sistema, ¿cuál es la dinámica? Lealtad al sistema. Yo enfermo en tu lugar. Tú no pudiste vivir, tú fuiste muy desgraciada, yo enfermo para que tú no sufras. Creyendo en una irracionalidad sistémica, que asumiendo yo la enfermedad de mi padre o de mi madre, a mi padre va a desaparecer la enfermedad. Lo único que consigo es que la enfermedad la tenga mi padre y la tenga yo. Esto ocurre muchísimo en la esclerosis múltiple, por ejemplo. Cuando tiene un familiar con esclerosis múltiple, aparece otro que dice, es que mi padre está sufriendo tanto que yo no me puedo permitir ser feliz. Y te lo dicen en la configuración y sale clarísimamente. ¿Cuál es la solución? Pues honrar, incluir a la persona marginada, a la persona que sufrió, y reconocer destinos trágicos como ajenos y aceptación del destino, porque todo va, en estos casos, al final por la aceptación del destino. Seguimos. Síntoma y secreto. Pues mira, puede venir por desconocer al padre biológico, puede venir por niños robados, puede venir por hermanos nacidos muertos abortados de los que no tenemos ni idea,
puede venir por delitos del pasado o destinos trágicos, por muerte violenta, o sea, implicación en secreto. En esa familia ocurrió algo de lo que no se habla, que se ha convertido en un secreto, y ese secreto ahora actúa en el sistema porque pugna por salir a la luz y porque alguien incluya a la persona marginada en el sistema. Esa sería lo que llamamos la conciencia colectiva de los sistemas familiares. Solución: si esto es propio, o sea, hacer a la persona consciente de ello, se libre de esa sensación de... Y si es del sistema, pues lo dejo contigo, no cargo con él, que es la frase mágica que veis, hacéis todos en las constelaciones. Como síntoma y culpa, pues muy clarísimo. La culpa propia, asumo la responsabilidad por lo que hice y estoy dispuesta a reparar el daño dentro de lo posible, y la culpa ajena la dejo contigo, no es mía. Está clarísimo. Aquí hay que tener una cosa muy en cuenta, en la que yo insisto hasta la saciedad y no me canso de insistir. Que una dinámica de estas de desorden se puede manifestar con una determinada enfermedad, y cuando ya tienes una casuística te das cuenta de que hay un buen porcentaje de casos en las que esa enfermedad manifiesta siempre esa dinámica, pero no podéis verlo como caso único, sino que tenéis que siempre prescindir de cualquier idea preconcebida para poder reconocer una dinámica diferente. Yo, por ejemplo, tengo mucha experiencia en cánceres de mama, he configurado y he tratado mucho. En muchos casos he visto un rechazo a la madre, un rechazo hacia la feminidad o hacia la propia maternidad. De acuerdo, muy bien. Pero he tenido otros casos que tenían otra dinámica totalmente distinta. Y si yo voy con la idea preconcebida y oriento la configuración hacia eso, pues estoy fallando. O sea que hay que ser totalmente neutral y prescindir. Esto Hellinger lo insiste, y yo también insisto, prescindir de ideas preconcebidas. Es muy difícil. Yo muchas veces me sorprendo también teniendo una idea preconcebida, pero se me enciende una lucecita roja y digo, déjala ahí. Y mira a ver lo que está pasando. Seguimos, sí. Vale. Bueno, aquí tenemos ejemplos de mi propia casuística que no los podemos saltar. Por ejemplo, en el caso de la alergia, un rechazo a la vida, un rechazo a odio, sigue. En caso de adicciones, no tomar al padre o querer autodestruirse, sigue. O pasa lo va pasando, porque estas son cosas que las podéis leer además en la conferencia, pero que vienen todas de mi propia experiencia, más o menos. Cáncer es un rechazo a alguien del sistema, depresiones, no tomar la vida, identificación con personas, problemas en la relación de pareja. Es que quiero contar los 3 casos de mi casuística y quiero aprovechar la última parte. Bien. Sigue. La terapia aconsejada. Esta. Sí. Yo parto de la base, cuando hago una configuración de enfermedades, que necesito una historia familiar de la persona, un diálogo previo bastante más exhaustivo que en otras configuraciones, y sobre todo una cosa muy importante para mí es que la persona, si se establece una relación causa-efecto entre algo que cambió en su vida y la manifestación de la enfermedad. Todo eso son datos que a mí me sirven para ver cómo abordo ese tema. Y la terapia aconsejada por configuraciones sistémicas individuales o también con símbolos y con trance hipnótico. Seguimos. Ahora bien, me parece que he puesto una serie de diapositivas de elegir representantes. Naturalmente que hay una elección libre. Yo elijo normalmente el síntoma, el órgano afectado, el origen de la enfermedad, la persona a la que la enfermedad representa, y luego, según vea síntomas, por ejemplo, cuando se trata de una esclerosis múltiple, o sea, por la agresión, por ejemplo, también, porque ya por las asociaciones que tenemos, y ya voy viendo cómo los representantes se mueven. Una enfermedad puede retirarse solo si se reconoce en la configuración el desorden sistémico, si se elabora lo reconocido, si se acepta y se llega a amar lo que antes se rechazaba, si se sueltan cargas ajenas y si se incluye y honra a marginados del sistema. Pasa. Pero cuando hablamos de que la enfermedad puede retirarse, yo siempre hago este inciso, y para esto he practicado muchos años la medicina física. La enfermedad solo puede retirarse si el daño físico que ha causado hasta ese momento es reversible. Si ya el daño es muy intenso, es muy fuerte, si ya el 90% del hígado está destruido, ahí no hay un trasplante de hígado, otra cosa no. Pero eso no se va a regenerar, no nos hagamos ilusiones. El enfoque mío que yo he desarrollado en los últimos años es el enfoque arquetípico, que es un aviso no de que alguien fuera
hay un desorden fuera, sino que mi familia interna está en desorden. Y ahora me va a decir, ¿qué es eso de la familia interna? Pasa. De esto se basan las teorías de Jung y Orban, y otros más también, Detlefsen, y también habló de esto, y otros muchos, de que nosotros somos la suma de muchas personas internas. De que tenemos una serie de personas internas dentro de nosotros que tienen diferentes actitudes, diferentes cualidades, diferentes, unas se aman entre sí, otras se odian entre sí, y todo ese reflejo de estas personas internas mías es lo que se me manifiesta en el exterior, porque la teoría aquí es fuera como dentro, que el desorden de mi familia interna, si yo no lo reconozco, se me busca mensajeros en el exterior. Si yo no acepto mi padre interno, voy a tener un padre al que rechazar fuera. Bien. Para la práctica del enfoque arquetípico en profundidad, no os asustéis, se necesitaría, por ejemplo, tener conocimiento de la astrología arquetípica y de la astromedicina. Esto nos orienta hacia los órganos sensibles, después a tener un estudio arquetípico de la persona y poder trabajar con él. Pero no creáis que esto es necesario. Sin todo esto se pueden practicar las configuraciones arquetípicas. Referente a los que seáis enemigos de la astrología o creéis que la astrología no es charlatanería, os voy a decir la frase de Jung, de que es la herramienta más completa de autoconocimiento que ha recibido el ser humano, o Hipócrates, que dijo que quien no tiene conocimiento de astrología no merece llamarse médico, y todos los médicos hemos hecho el juramento hipocrático, por lo menos yo lo hacía. Entonces la terapia podría ser sesiones en trance hipnótico y configuraciones arquetípicas seguidas. Para las configuraciones arquetípicas se puede utilizar este libro, que lo tenéis ahí, que es el que yo he tenido el honor de traducir de mis grandes maestros, Orban Sinner, Vela es la pintora, que han puesto en imágenes todos esos arquetipos junguianos, los han identificado y los han puesto en imágenes. Y han hecho un trabajo maravilloso, un juego que se llama el juego del recuerdo. Y esto se puede utilizar en configuraciones. Se puede utilizar como autoconocimiento, se puede utilizar como autoayuda. Yo llevo muchos años utilizándolo como autoayuda y como autoconocimiento, y también en configuraciones arquetípicas. ¿Sí? ¿Y cómo haría yo una configuración arquetípica? Es una forma de hacerlo, ya veréis que no es necesario. Eligiendo cartas por el tema que me representa. Por ejemplo, el problema que la persona me cuenta, elige una carta por esa persona. Elige una carta por el camino, lo que me puede ayudar, y elige una carta por la solución. Y ahora me vais a decir, ¿cómo es que las cartas nos van a decir algo del problema? Y yo contesto, ¿cómo es que los representantes nos van a decir algo del problema? Estamos ante el mismo misterio, es lo mismo. Porque yo te he llevado a la conclusión de que yo no elijo la carta me elige a mí. Y yo llevo muchos años practicando este método, y diariamente saco una carta, el tema del día. Hay cartas que en todos esos muchos años nunca he sacado, porque saco las que están en mis arquetipos. Es muy curioso, no sé cómo funciona, y me fastidia mucho no saberlo, lo mismo que me fastidia no saber el tema de los representantes, porque ahí sale el científico dentro de mí. Algún día se demostrará. Bueno, voy a presentaros 3 casos de mi propia casuística, y con esto termino, que me parecen muy interesantes. El primero es un caso que para mí es muy interesante, porque ese caso empecé con él y lo conocí cuando yo todavía estaba en la medicina científica. Se trata de una chica que con 30 y tantos años, me parece, que llegó a mí porque estaba convencida de que había sido cambiada al nacer, y su madre, a la que odiaba, no era su madre. En aquel momento, yo como genetista le hice un diagnóstico de maternidad y salió un porcentaje altísimo. No, tu madre es tu madre. Como ya en ese momento le dolió mucho, dice, ¿pero qué me estás diciendo? Mi madre es mi madre, y ahora tengo yo que comunicarme con esa bruja. Digo, sí. Entonces, como yo ya había empezado a practicar las configuraciones, ya estaba yo con Géliga, esto fue en el año 97, pues le dije que viniera a la consulta individual. Entonces me contó lo que no me había contado hasta entonces, que tenía un mioma muy sangrante, que estaba ya prácticamente para recibir transfusiones, que los ginecólogos le habían dicho que tenían que extirparle el útero y posiblemente los ovarios también, y ella decía, antes muerta que no poder ser madre. Esto no lo hago. Entonces acudió, yo hice unas cuantas sesiones de individuales en trance, en las que confirmé el rechazo a la madre, hice una configuración sistémica, una constelación familiar,
en la que le hice ponerse delante de la madre y aceptar a la madre. Ella estaba totalmente enamorada e identificada con su padre. Le hice retirarse del padre y acercarse a la madre. Salió con la intención de hacerlo y hice un seguimiento, que es lo bueno que tiene esto. El seguimiento fue que después de un año, ese mioma, que era enorme, se había reducido a la mitad de tamaño. Después de 2 años estaba muy pequeñito y a los 2 años y medio desapareció y empezó a tener ciclos ovulatorios. Y esa chica, que la seguí yo durante 4 o 5 años, o 6 me parece, se quedó embarazada después, y la última vez que yo la vi tenía ya 2 hijos. Había ido a Australia con su marido y tenía 2 hijos. Fijaos, este éxito no lo tenemos siempre, no os hagáis ilusiones, ¿no? Pero desde luego es algo que te reconforta. Debe ser el mayor regalo que yo puedo tener como terapeuta. Otro caso muy interesante. Un chico con 22 años que acude a mí por una dermatitis generalizada que lo está martirizando desde que lo tenía. El chico tenía 20 años, 22 años. Desde que tenía 10 años. Le apareció con unos 10 años de edad, sobre todo en la zona de los genitales y del perineo y de todo esto, que el chico estaba lleno de costras, de rascarse. Los dermatólogos lo habían dejado por imposible. Aparte de cremas y cortisona, no sabían qué hacer con él. Bueno, yo le hago sesiones individuales en trance en las que no encuentro nada. La historia familiar no me da ningún punto de ataque. Decía, bueno, ¿qué hago contigo? Digo, mira, vente a una configuración grupal. En la configuración grupal, el representante suyo se tapa la cara, como diciendo, como viendo, este se está avergonzando de algo, ¿no? Y digo, aquí hay un secreto. Saco el secreto y el representante se va directamente al secreto y le dice al paciente, que ya lo he introducido, le dice, cuéntalo ya. Le dice, no, cuéntalo tú. Dice, no sirve si yo lo cuento, lo tienes que contar tú. Termino la constelación porque el chico no cuenta nada y le digo, vete a otra sesión individual. En esa sesión individual profundizo un poquito más en el trance hipnótico y consigo, después de vencer una enorme resistencia, se revolvía como si tuviera un ataque epiléptico, que cuente el secreto. El secreto era algo tan inofensivo, que dice, pero ¿cómo puede ser que algo tan inofensivo pueda provocar esta dermatitis? Pero de lo que él se avergonzaba profundamente. Le hago ver que no ha tenido consecuencias para nadie, que es solamente una sensación subjetiva tuya, y ahí viene el milagro. En una semana le desaparece la dermatitis hasta hoy. Me llama y me dice, la dermatitis me ha desaparecido. Y me hizo un comentario, y ahora van a decir los dermatólogos que es la mierda de cremas que me han mandado la que ha hecho desaparecer. Y yo le dije, digo, mira, me da igual, el milagro ha ocurrido, quédate. El chico está estupendamente. Y ahora viene un tercer caso en el que sí que he hecho una configuración arquetípica, para que veáis un ejemplo. Y con esto termino. Una chica con pánico, tenía una endometriosis, con pánico a la propia maternidad. El solo hecho de pensar que se podía quedar embarazada, empezaba a temblar y entraba en pánico. De matrimonio, el marido quería tener hijos a toda costa y le había dicho, si tú no quieres maternidad, nuestra relación se rompe. Como ella quería mucho al marido, vino y acudió a ver si yo podía arreglar ese entuerto de no querer esto. Bien. Entonces hice una configuración, decidí, como el tema era así, bastante abstracto y la historia familiar no me daba ningún punto de contacto, hice una configuración sistémica arquetípica con elección previa de imágenes. Y aquí tenéis las 3 imágenes que salieron. Como problema me sale el impedimento. Hay un impedimento para quedarse embarazada. Como segundo problema, el camino, el aborto. Y como tercer camino, madre, hijo. Y bueno, pues vamos a trabajar con esas 4 cosas. Empiezo a trabajar, saco a alguien por la madre, a alguien por la niña, por ella como niña, a alguien por ella como adulta, saco a alguien por el aborto y a alguien por el impedimento. Impedimento y aborto se abrazan. Sí, yo quiero deciros, que no lo he dicho hasta ahora, que yo desde hace tiempo trabajo anónimamente. O sea, yo no le digo a los representantes quiénes son. Yo les asigno el rol mentalmente, los que me habéis visto trabajar, y me da mucha confianza eso, porque los representantes no pueden poner algo de su propia cosecha, porque no saben quiénes son, ¿no? Y se ve que funciona muy bien. Entonces, la madre se pone delante del impedimento del aborto, como intentando proteger a la niña y a la representante. Y la niña y la representante entran en pánico. Entonces, yo digo, mira, en tu sistema familiar tiene que haber habido abortos traumáticos. Ya, sí. Tiene que haber habido abortos traumáticos. La paciente es hija única. Digo, tú eres hija única. Pero mi madre me ha dicho que nunca se había quedado embarazada antes. Digo, habla con tu madre, cuéntale lo importante que es,
porque tu madre tiene un secreto. Yo estaba plenamente convencido, bueno, y si no, pues no pasa nada, ¿no? Me llama 2 semanas más tarde que presionando a la madre le dijo que antes de nacer ella había tenido 5 abortos espontáneos, lo que llamamos en medicina abortos habituales, entre el 2.º y el 3.er mes de embarazo. Y que los médicos le dijeron: señora, desista usted, esto no tiene solución, usted no se va a poder quedar embarazada, adopte usted un niño, haga una fertilización in vitro, pero lo que sea, pero con un vientre de alquiler, que entonces no había, ni siquiera le aconsejaron eso. Entonces, al final dijo: vamos a intentarlo una vez más. Se quedó embarazada de nuevo, dijo: no me voy a mover de la cama en los 9 meses. Se metió en la cama con tratamiento, cada vez que había una amenaza de aborto, el ginecólogo le daba un tratamiento correspondiente, total que con esa inmovilidad, a los 7 meses vino una fuerte amenaza de aborto y nació esta niña 7 mesina que estuvo 3 meses en una incubadora. Entonces, ¿lo ves? Tú has asumido el miedo de tu madre al embarazo, tú has asumido los abortos de tu madre, y eso es lo que te impide. Tú tienes que aceptar el destino de tu madre, dejarlo con ella y decir que no es mío. Esa persona se fue sin miedo y dice: ya sé lo que es, ya no tengo miedo, ya quiero quedarme embarazada, y 3 meses más tarde estaba embarazada. Bien. Conclusiones. Ya digo que no siempre, estos 3 casos son 3 casos estrella, que no siempre tenemos los mismos resultados, ojalá los tuviéramos. Conclusiones. Los 4 enfoques que yo he presentado aquí de la enfermedad deben ser tenidos en cuenta y usarlos apropiadamente y mezclarlos en cada caso concreto. La combinación de recursos adaptados de forma individual a cada paciente es lo adecuado para potenciar el efecto sanador de la terapia. Los enfoques emocionales, arquetípicos y sistémicos deben de verse como complementos de la medicina tradicional. No tenemos que verlos como únicos, sino como complementos de la medicina tradicional. Y la posibilidad de sanación es mayor si el terapeuta domina diferentes enfoques. Y yo apelaría aquí, yo sé que muchos que no tienen acreditación de terapeuta están constelando, configurando enfermedades. Yo les aconsejaría que se sometieran a la supervisión de un médico, de un psicólogo o de una enfermera. Harían bien en no ser tan arrogantes, creyendo que ellos pueden con algo que posiblemente les supere. Y con esto termino. Muchas gracias.